A ver, esperen un segundito, que me ordeno por acá. Ya. Ah, Ya, a ver un segundo. Acá. Ya, ya estamos. A ver, em, bueno, estamos con la cámara, con la nueva cámara, a pedido de ustedes, así que espero que les guste, el video me refiero. Y empecemos entonces con los que iban a presentar los casos de ahora. ¿Quién era el primer grupo que le tocaba? Diego Satornicio y a mi profesor. Ya. Entonces, vamos. Espérense un ratito, espérense un ratito que apunto acá. ¿Puede hacer moderador a Diego Satornicio para que pueda compartir unos slides, por favor? Lo que quieran, claro. Sí, pero será mi moderador a mí para presentar un slide. Presentando un slide. ¿Quiénes son? Diego y Jason, ¿no? Profesor. ¿Sí? Ya. Sí, Ya, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Por qué no ponen lo que iban a poner? Me parece que tiene que hacer a Diego moderador para que pueda hacerlo, si no, no puede. A ver. A ver, a ver. eh, ¿Convertir en moderador o en presentador? ¿O en presentador, submoderador? ¿Cuál? presentador, presentador. Presentador, Presentador. perfecto, claro. En Los lo que sea, moderadores con son tal que títulos pueda que compartir. todavía no se han ganado. Presentador nomás, ¿ok? Ahí está. Ya está. Ya, a ver. ¿Y vieron al SpaceX rumbo al espacio? A ver, espérense un ratito. ¿Puede ver mi pantalla? Sí, sí, eso. Bien. ¿Puede ver mi pantalla, profe? Espérenme un ratito, quiero ver quiénes vieron el SpaceX para considerarlo para la calificación. Ok, 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 perfecto. No, 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 los que han puesto desde ahorita ya no vale. Ok. Pero bacán, pues no, es como para buscar inspiración en un evento que tenga significado en estos tiempos. Entonces, no es el primer paso en la Luna, no es el primer paso en Marte, pero tiene relevancia, ¿no? Así que a mí también me gustó, bacán, me emocioné. Sofía dice que la hipocresía es brutal, ¿no? Dice que nos quedemos en casa y ellos vuelan el colmo, ¿no? Pero bueno, pues bien por ellos, ¿no? Se lograron escapar. Ya, a ver. Ya, Denle, profe. denle.
a Diego y a mí nos ha tocado exponer acerca de una noticia que se titula que poner humanos en Marte es también una gestión de riesgos. Bueno, ahí tenemos cuatro ideas Pero, fundamentales desde... sorry la interrupción, pero no me quiero echar flores, pero dígame si no soy bueno para encontrar artículos. Imagínense encontrar un artículo de gestión de riesgo sobre Marte. No fue bueno o no. Esa es la Claro, introducción. desde un punto de Ya, vista, sí. ya dale. Ya. Cuatro fundamentales de la lectura es que SpaceX, que más adelante vamos a explicar qué es, porque de repente algunos no saben, yo tampoco lo sabía, pero es que SpaceX ha apuntado a la exploración tripulada y eventual colonización de Marte como un objetivo a largo plazo. ¿Cuál es su finalidad? Obtener una especie de seguro en caso de que ocurra un desastre en la Tierra, lo cual tiene una alta probabilidad, o sea, como lo que estamos viendo ahora, ¿no? Una pandemia o algo por el estilo. Otro de los puntos es que la creación es que ellos quieren crear un asentamiento en Marte y esto constituye una gestión de riesgos. Y que también ponderan que es muy bueno tener humanos viviendo en más de un lugar a la vez. Es un modo de diversificación. Pero, ¿cuál es la importancia de este último evento? Como todos sabemos, la NASA y SpaceX han logrado con éxito el lanzamiento de la cápsula Crew Dragon desde la plataforma del Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida. Pero o sea, hay un primer punto, que este lanzamiento es histórico debido a que nuevamente coloca a los Estados Unidos en una exploración espacial con lanzamientos desde su territorio. Y he encontrado que este hecho no ocurría de hace casi 9 años, cuando se canceló un programa de transbordadores espaciales más o menos el 4 de julio del 2011. SpaceX, ahora, ¿cómo es que se logra este objetivo? SpaceX es propiedad de Elon Musk, un multimillonario, del cual vamos a hablar más adelante. Esta empresa ha venido desarrollando y probando una serie de cohetes y cápsulas espaciales capaces de transportar carga y personas al espacio sin ningún problema. Es así que han conseguido desarrollar este famoso cohete que se llama Falcon 9, Falcon 9, y esta cápsula Crew Dragon, que hoy son los protagonistas de este exitoso lanzamiento. Uno de los datos que he encontrado es que luego de una serie de pruebas que han hecho, SpaceX ha desarrollado este Falcon 9, que es un cohete que, a diferencia de los propulsores que usaban los transbordadores espaciales de antaño, los anteriores que usaban la NASA, este es capaz de regresar a la Tierra y aterrizar en la misma plataforma desde que despegó para volver a ser usado en los próximos lanzamientos. O sea, es un propulsor reutilizable, lo que le ahorra una cantidad abismal de dinero Bueno, y a esto se le suma la cápsula Crew Dragon, bueno, que ha probado su eficacia y su capacidad de transportar ya carga y suministros. Y por lo que faltaba simplemente dar ese a transportar astronautas, como lo hemos visto la semana pasada. Le doy paso a mi compañero Diego. Ok, un poco siguiendo con lo que dice el artículo, vamos a hablar más que todo de lo que es SpaceX, ¿no? Más que todo SpaceX, como bien lo dijo Jason, fue creado por Elon Musk, es una empresa estadounidense que ofrece más que todo servicios de lanzamiento, como hemos visto en el Falcon y el Falcon Heavy. SpaceX ha sido una fuerza de negocio, como dicen, en lanzar cohetes, y dado que esta empresa se creó con la finalidad, por decirlo así, de que Elon Musk tenía en la mente de que en un futuro, él siempre decía en algunas conferencias, como he leído, que en 20 años se espera de que la población pueda viajar a Marte y pueda tener una nueva nación ahí, ¿no? Con ese motivo, él empezó a crear esta empresa, en el cual para ya el año 2012, según información adicional que encontramos, SpaceX ya tenía un historial de más de 40 lanzamientos que sumaban alrededor de 4 millones de ingresos. Y justo ahora, después del exitoso lanzamiento del Falcon 9, ahora el siguiente para esta empresa es poder viajar a Marte, que es alrededor de un viaje mucho más largo, ¿no? Y para esto, el transbordador que se acopla para este viaje sería el Falcon Heavy, que es el vehículo que más resistente han construido dentro de la compañía, ¿no?
Y todo eso recae justamente con la finalidad de que se pueda, al fin y al cabo, poblar Marte y tenga como bien dice el final de lectura, ¿no? Una gestión de riesgos en el tema de que podríamos coberturar a la población en caso de desastres naturales. Y agregándole también una información adicional es que hemos encontrado un documento donde hemos rescatado diferentes riesgos de los proyectos, en este caso, de Projects in the Rocket and Space Complex, RRCC, que es que generalmente el informe habla más que todo sobre los que podría tener unos proyectos como esto, donde también menciona al proyecto de SpaceX, donde tenemos en este caso riesgos externos y riesgos internos, ¿no? Dentro de los riesgos externos tenemos a lo que es políticos, económicos y ambientales, como vimos en el anterior lanzamiento que no se pudo hacer por el tema, por complicaciones ambientales. Y dentro de domésticos, un poco más temas de logística, tecnología, temas de monitoreos, errores y todo lo demás. Y también en este documento habla acerca sobre cómo podemos cómo identificar estos riesgos y a la manera en cómo gestionarlos. Es decir, lo que trata más que todo en resumen el documento es decir que estos riesgos se pueden gestionar de diferentes maneras. Una manera de que ellos hablan es a través de expertos que te pueden monitorear a través de experiencias de algunos lanzamientos pasados y demás, y otros también son coberturas de efecto cuantitativo y cualitativo. Si bien es cierto, este proyecto para hacer una cobertura, por decirlo así, de riesgo en temas monetarios, el documento habla acerca más que todo de lo que nosotros llamamos la evaluación de proyecto, ¿no? Sacar los flujos de acuerdo a un costo y ver si el proyecto es viable. Esa es una manera cuantitativa de validar y gestionar, por decir así, el riesgo de que en un futuro esto no pueda rendir, hablando en temas del proyecto en general. Y por otro lado tenemos una visión cualitativa y cualitativa, perdón, con respecto a los riesgos mucho más allá internos, ¿no? Que son los riesgos de monitorear los errores de tecnología. Y lo bueno del SpaceX, como lo dijo Jason, es que usa materiales reutilizables, lo cual también hace que sean costos bajos. Entonces, esa es una manera también de proteger de riesgo de alguna manera de fallas tecnológicas o logísticos. Y por otro lado, ya terminando con el documento, habla acerca sobre que los proyectos generalmente de temas de lanzamiento tienen una cobertura de seguros que representa casi el 30% del costo de lanzamiento. Es decir, la manera ya más exacta, obviamente, y más eficaz de cobertura de este tipo de lanzamientos en contra de un desastre que ocurra es obviamente a través de un seguro que las empresas pagan, una póliza de seguro, para evitar todo tipo de siniestros de temas del lanzamiento de los cohetes, ¿no? Y más que todo eso sería el tema, finalizando. Para, Sí, para, para, sí. para poder terminar, quiero agregar como que un dato que había encontrado y que me pareció también interesante con el tema de los seguros, es la cantidad de tiempo, o sea, comparación entre la cantidad de tiempo que se demora un cohete en llegar a Marte a comparación de la distancia que se demora en llegar a la Luna. O sea, se calcula que para llegar a Marte se necesita más o menos 450 días terrestres para poder llegar, en comparación a los 6 días que se tomaría en la Luna. Entonces, esto está como que directamente relacionado, ¿no? Hasta qué punto se puede manejar eso en un tema de gestión de riesgos y también en el tema de los seguros. ¿A la luna cuántos días son, dices? 6 días. ¿Cuánto? 6 días son. Uh-huh. 6. Uh-huh. ¿Y por qué hablas de 433 días Ah, terrestres? 450 días terrestres para llegar a Marte. A En Marte. comparación, o sea, días como los contabilizamos nosotros aquí, ¿no? O sea, un día, 24 horas. ¿Y ahí qué otro tipo de días hay? No, no tienes que saber, ese es medio catchy, ¿no? Pero si estás en otro planeta, O sea, años luz o algo por el por la rotación del planeta alrededor del astro en el que esté, el, el día, el día puede tener una duración diferente, ¿no? Sí, correcto.
Claro, o sea, Eh, claro, igual es que eso también se dice porque como la NASA lo monitorea desde ahí mismo, ellos calculan más que todo cuánto es la distancia, porque ahí mismo en el trayecto, ellos, supongo por el número de kilometraje, para llegar a la Luna, pero en cambio acá para medirlo sería en términos de días, ¿no? Como dice 6 días, y de ahí más que todo a Marte ya es más de un año, ¿no? eh, oye, ¿ustedes vieron The Martian? ¿Le suena? Solo... ¿Es Sergio o Sebastián? ¿O es Sergio Sebastián? Sergio. ¿Solo Sergio? El pirata espacial. The Martian. Este. Ahí se ve. Bueno, si no lo han leído, no lo han visto, les recomiendo que lo lean, que es mucho más bacán el libro que la película, pero la película es espectacular también. O sea, bueno, la que quieran, pero es súper, súper buena. Buen soundtrack. Ni idea. Ahora, ustedes ven esos riesgos que están ahí sobre un proyecto de exploración espacial. ¿Qué tipo de riesgos son esos principalmente? Los domésticos, digamos. Que son riesgos operativos, ¿no? Operativos, logísticos, ¿no? Sí. Claro, ¿Y, operativo, logístico, tecnológico. ¿Y qué pasa con los riesgos financieros? ¿Dónde están? Los riesgos financieros, en todo caso, también sería parte o sea, internamente por el hecho de la evaluación de un proyecto, ¿no? Si es viable o no. Ahora, si estamos hablando de crisis financieras, como dice ahí también en el documento, sería externo, ¿no? De acuerdo a diferentes tipos. Si no se puede, por ejemplo, hacer aportes de diferentes tipos de cosas, o de repente la empresa ha perdido mucho dinero por la crisis mundial que se está viviendo, X cosas, ¿no? Eso sí también es un riesgo externo, ¿no? O sea, como le digo, hay un riesgo crisis financiera a nivel global y un riesgo financiero a nivel de empresa, ¿no? Si es viable, dado los costos que se podrían dar en un tipo de lanzamiento como este, viable o no, ¿no? Yo la verdad tendería a pensar que no hay riesgos financieros en esta cosa, ¿no? Si es que quien te lo está financiando es el gobierno de Estados Unidos, eh, va a poner la plata y si no hay dólares, imprimen dólares y igual lo van a acabar financiando, ¿no? Es un No, proyecto... o sea, lo que yo he leído es que más o menos el tema acá era que estos cohetes son reutilizables, lo que hace es que el gobierno y las empresas privadas se ahorren un montón de dinero, ¿no? Porque el cohete que tú mandas al exterior regresa tal cual y tú lo puedes utilizar para próximos, o sea, para más lanzamientos. Entonces, la inversión inicial que había, que era mucho mayor, la haces una sola vez y de repente no la vuelves a hacer durante en el mismo proyecto tienen otros. Es como que de alguna otra manera recuperas, bueno, entre comillas, lo que has invertido, ¿no? O es que no, o no pones todo, o no es que vas a perder todo el dinero como que un solo porrazo. Sí, sí, de acuerdo. O sea, veamos, eso es una virtud del modelo de negocio, de tu producto en sí mismo, ¿no? Pero estrictamente desde un punto de vista financiero, de riesgo de mercado, de los que típicamente hablamos, eh, acá como que no hay mucho de eso, pues, ¿no? Porque te lo están fondeando el gobierno, eh, fondeando en dólares, seguramente, probablemente la mayoría de tus componentes vas a comprarlos en dólares, ¿no? En la medida que es un proyecto con relativo nivel de secrecía, lo vas a querer desarrollar ahí mismo, entonces tus costos van a ser en dólares, financiamiento, no vas a tener que tomar financiamiento, ¿no? El gobierno te va a poner la plata, entonces no es que tengas mucho riesgo. Pero si el gobierno pierde el interés en financiar esto, ese es otro tipo de riesgo, ¿no? Y estoy seguro que hay cláusulas en el contrato de partnership entre SpaceX y el gobierno
donde hay una compensación por la salida del gobierno del proyecto o algo así, ¿no? Pero eso no es financiero, ¿no? Eso más tiene que ver con un tema estratégico de las alianzas que tengas, ¿no? Mientras estés bien protegido contractualmente, que seguramente sí, no hay mucho tema, ¿no? Entonces, esto sí, pues, o sea, este es un caso bien atípico, obviamente, pero básicamente acá los riesgos son operativos, logísticos, ¿no? No vamos a encontrar muchos riesgos financieros. Ahora, esto, verlo así como gestión de riesgo para la humanidad, ¿les cuadra o no les cuadra? ¿Sí hace sentido que desarrollar una misión a Marte sea lo podemos ver como una gestión de riesgo para la rana? O sea, profe, a mí me parece interesante en la medida en que, yo no sé, estas películas como 2012, ¿no? Que tú creabas como que estos barcos en los que metías a la gente, y metías semillas, y metías animales, para que puedan sobrevivir ante una catástrofe, ¿no? Un terremoto, un tsunami, algo por el estilo que acabe con la humanidad. Entonces, lo que dije en el inicio es que esa es una manera de como que de asegurar que la raza humana persista si es que llega a haber una catástrofe de magnitudes grandes, ¿no? Entonces, pero, o sea, más que por ese lado, me parece que como que tiene algo de sentido, ¿no? Ahora, el costo es otra cosa. Pero ¿a quién meterías a la nave? Ese es un tema, ¿no? Que ahí, no sé, pues, Es que de todas maneras, que no creo que todo el mundo se salve como en otro caso, ¿no? Porque generalmente si este es un tema de creación de naves espaciales y el gobierno está metido, obviamente el prioritario va a ser todas las personas que están relacionadas al gobierno y la lamentablemente reina van a Isabel, dejar a las personas atrás. Pero en temas de, como dice Jason, no en temas de un meteorito acá en la Tierra, yo creo que sí sería una buena manera de poder salvar a la humanidad, por decirlo así, ¿no? Si estamos en la viabilidad posible de que la humanidad se pueda mudar a otro planeta, entonces, Pero que la humanidad mudándose a otro planeta, dudo mucho que se pueda mudar toda la humanidad, ¿no? Por eso, al final claro, del por día, eso ¿quién realmente va? no creo que, no ¿Quién se creo que todo trepa a el la mundo nave? vaya, pues. Yo creo que sería más que la gente que está metida en el gobierno, la gente que es indispensable, ¿no? Como Los sale, más ricos, como como pasa dice en la Paul. película. Claro. o sea, de hecho que yo, como lo digo, esa segunda va a estar ahí sí o sí, ¿no? De cajón. ¿Quién? La reina ¿Quién va a Isabel estar de II, cajón? decía. La reina Isabel. No, la reina Isabel no aguanta ni el despegue, se muere nomás del impulso. Aunque ayer estuvo montando a caballo, no sé cómo se trepó, bueno, le habían trepado, ¿no? Sebastián dice como de Hundred, el de Hundred, ¿cómo era de Hundred? Que se tiene que salvar 100 del planeta, algo así, Sebastián. No, pero ahí los enviaban a la Tierra contaminada, pues. O sea, como que a un grupo que no quería a la Tierra que estaba contaminada para ver qué pasaba. Y si se morían, se morían. Sobrevivían. Ah, ok. Ayer al revés. Ok. Pero sí, pues no, lo más probable es que, o sea, a ver, ¿qué más están poniendo? Que la Tierra no va para más y todos vivían en una nave como Interstellar. Y después lo mandan a la Tierra a probar si sobreviven. Marte es el vaca en caso de la Tierra colapse. Vaca de bien largo plazo, pues, ¿no? Difícil ponerse de acuerdo quién va y seguramente, bueno, los que pueden pagar el boleto irán al comienzo. Sí, Jason tiene razón, pues, ¿no? También no sé, nos iremos yendo de planeta en planeta hasta que destruyamos toda la galaxia. Bueno, ok. Gracias por la presentación. Está buena, Diego y Jason. Ahora,
nos iba a presentar, Carlos, creo que nos ibas a presentar el artículo que mandaste. Sí, al Slack, sí. Ya estaba bueno tu artículo. A ver, cuéntanos de qué trataba. Puede ponerme como presentador porque he hecho una pequeña presentación para la noticia. Ah, madre, pero nos estamos ganando bien, ¿ah? Eh, presentador, ok. ¿Pueden ver ahí la pantalla? Sí. Ya. Ya, voy a explicar ya esta noticia que encontré en The Wall Street Journal, que se titula Weakening of Foreign Currencies Opens Up Hedging Options. Básicamente, esta noticia quiere explicar cómo es que el debilitamiento de las monedas y las fluctuaciones de mercado actuales, como consecuencia del coronavirus, están llevando a varios directores financieros a reevaluar la exposición cambiaria de sus empresas. Y para esto se toman tres compañías como ejemplo. Las dos primeras de ellas, las cuales son Alamos Gold y Novelis, son aquellas empresas que han decidido hacer cambios en su exposición a la cobertura de divisas. Y por el contrario, la tercera, llamada Corning, no planea hacer ningún cambio a su cobertura. Entonces, la primera de ellas es Alamos Gold es básicamente un productor de oro intermedio con sede en Canadá y en total tiene 3 minas, 2 en Canadá y una en México. En el último mes, esta empresa decidió hacer cambios agresivos en su programa de cobertura de divisas, el cual había sido establecido hace más o menos más de 5 años para protegerse de este tipo de riesgo. Y lo que hicieron específicamente fue aprovechar las bajas tasas de cambio del dólar canadiense y el peso mexicano, porque habían tenido una reducción de 3 y 12% respectivamente frente al dólar estadounidense. Entonces aumentaron tanto su protección ante esta exposición como su periodo de cobertura. Su horizonte de cobertura pasó desde 12 hasta 24 meses. Y todo esto con la finalidad de tener una visión más clara de sus costos. Ahora, vuelve un ratito, Carlos. Sí. ¿Dónde estaría, y esta es pregunta abierta, la exposición de Álamos al tipo de cambio? ¿De dónde proviene? Yo creo que proviene básicamente de sus costos, profe, de las minas. A ver, ¿cómo? Por ejemplo, cuando si tiene una mina en México Uh-huh. y no se quiere proveer insumos que quizá tenga que mandar, no sé, desde Estados Unidos, entonces todo eso a la hora de hacer los estados financieros consolidados quizá van a tener que pasar por un tipo de cambio. ¿Y cuál es el tipo de cambio? O sea, ¿de qué moneda a qué moneda? Todo está en dólares porque si venden el oro, todos sus ingresos estarían en dólares. Ok, entonces ellos tienen operaciones en Canadá, tienen operaciones en México, ¿no? Seguramente su operación principal, bueno, no sé en qué tamaño será en Canadá o en México, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que tiene en México, la operación de México tiene ingresos en dólares, como tú dices. Típicamente la minera va a tener ingresos en dólares por la venta en el mercado internacional de los metales y va a tener gastos en pesos mexicanos. Y entonces ahí, con la depreciación del peso mexicano, puede vender dólares, que son parte de sus ingresos, a un efecto más alto que lo beneficie para conseguir los pesos mexicanos, ¿no? Entonces lo que probablemente está haciendo es cubrir esos gastos por un periodo más largo de tiempo. Ahora, por el otro lado, esa es como que la exposición de flujo, ¿no? Pero por el otro lado, ellos teniendo sede en Canadá y dos operaciones grandes en Canadá, al final tienen que trasladar sus resultados a dólares canadienses, ¿no? Y entonces lo que probablemente están haciendo es cubrir, ¿no? En el caso de Canadá, no solamente los
los gastos que puedan tener, sino todos los ingresos que tenga, trasladarlos a la moneda funcional, que debe ser dólares canadienses, ¿no? En el plazo más largo. Y de la operación en México, seguramente las utilidades que reciben, también igual las estarán pasando a dólares canadienses con una cobertura de más largo plazo. Entonces, hace sentido, ¿no? Y acá gana por los dos lados, ¿no? Porque está en una coyuntura buena para el oro, está en una buena coyuntura para las monedas en las propias. Entonces, de los pocos suertudos en el contexto, ¿no? A ver, siguiente. Ya, la siguiente empresa era Novelis Inc. Básicamente es una empresa con sede en Atlanta, cuyo giro consiste en la producción y venta de aluminio para los sectores automotriz y latas de bebida. Bueno, durante mucho tiempo han tenido una estrategia de cobertura defensiva de divisas de alrededor del 85% de sus posibles exposiciones. Y cubre divisas como el euro, dólar canadiense y real brasileño. Sin embargo, a raíz de la disminución de ventas de automóviles, como por ejemplo la de su más grande cliente, que es Ford Motor Company, se decidió revisar las posiciones de cobertura, ya que algunas de estas se habían cubierto en exceso. Ok. Sí, pues, caso más o menos opuesto, que si su principal cliente es Ford, claramente van probablemente a reducirse las ventas de Ford, se va a reducir la demanda de aluminio de Ford y se va a reducir las ventas de Novelis a Ford. Si ellos tenían cubierto una buena parte de su producción de aluminio, lo que seguramente les toca hacer es deshacer parte de la producción, ¿no? Y esto tiene que ver con algo del tópico que vamos a ver en el caso de AIF. Bueno, y la siguiente. Ya, y por último, te hablan de Corning Inc., que es una empresa dedicada a la fabricación de vidrios y cerámicas especiales. Sus productos de vidrio, por ejemplo, son usados por Apple en bastantes de sus productos hasta el día de hoy, e incluso Apple ha invertido una fuerte suma de dinero en esta empresa. Cuenta con centros de producción en Norteamérica, Europa y Asia. Y bueno, básicamente esta empresa ha decidido no hacer ningún cambio en su programa de cobertura, bajo el cual se recibió 1.7 billones de dólares hace más de 5 años, porque según su jefe de finanzas, el programa de cobertura creado proporciona una buena certeza económica. A ver, repite que me perdí, sorry. Ya, le decía que Corning Inc. es una empresa que se dedica a la fabricación de vidrios y cerámicas especiales, y que Apple ha invertido una fuerte suma de dinero en esta empresa porque utiliza sus vidrios en varios de sus productos. Esta empresa además cuenta con centros de producción en Norteamérica, Europa y Asia. Y les comentaba que había decidido no hacer ningún cambio en su programa de cobertura de divisas, bajo el cual recibió más o menos 1.7 billones de dólares hace más de 5 años. Y esto porque su jefe de finanzas cree que el programa de cobertura que han creado proporciona una buena certeza económica. Ok. Y eso es. Perfecto, Carlos. Súper buena la presentación. Creo que nos contribuye a poner algunos ejemplos bien actuales sobre la gestión de FX. Ya. Listo. Entonces, con eso, ¿alguien más tiene que exponer algo ahora? Creo que no, ¿no? Magali, ¿tú sabes? Ya, nadie más. Bueno, a ver, entonces pasemos a AIFS. Déjenme que pongo acá esto. Y listo. AIFS.
Ya, en esta vamos como que directo al grano, ¿ya? Ahí vayamos resolviendo y discutiendo las preguntas. Me da miedo hacer una encuesta sobre si leyeron o no, así que mejor no la hago. De ahí de repente me molesto. Pero, ¿quién me quiere dar un resumen, pero así súper breve, de AIFS? Santiago, dale. Ah, ya, profe, así muy breve, Brevísimo. O sea, bien breve, porque después vamos a tener que desarrollar varias cosas, pero sí, ya, directo. era una empresa que se dedica a programa de intercambio para alumnos y profesores, tenía varios core business, entre los cuales variaba bastante el tema de predictibilidad de ingresos, de costos, qué tanto dependían los costos de los ingresos, y sus ingresos eran en dólares y los costos en euros, y creo que en euros nomás, ¿no? No me acuerdo muy bien. Casi todo, sí. Entonces, tenía varios contratos tops que lo detalla en un anexo, forwards opción, no, sí, forwards opciones para poder manejar el tipo de cambio y quería ver en qué, o sea, qué tanto porcentaje del monto sobre el que operaban les convenía cubrir y también, más que qué porcentaje, también en qué tipo de negocios, ¿no? Porque tenía creo que 4 o 5 líneas de negocio, bien similares, pero que tenían ciertas variaciones. Entonces, más o menos eso es el caso. Buenazo, buenazo. Está bien. Chévere, gracias, Santiago. Entonces, a ver, antes de pasar a las preguntas, no tengo una página en blanco en esta porque... Ah, no, sí tengo. Dice que el profesor debería, al inicio de la clase, el profesor ideal debería ser como que poner cuál es el objetivo de la clase, ¿no? Y al final decir si se lograron ver las cosas que se vieron. Así que lo voy a hacer ahora. A ver, me parece interesante el caso porque tiene como que tres ángulos interesantes sobre la gestión de riesgos de FX y riesgos casi en general, ¿no? O sea, es un bonito caso, no es complejo, no es tedioso, y más bien es bien claro en señalar, por ejemplo, eh, ¿no? Como una empresa de por sí. Dijimos desde el comienzo que la gestión de riesgo tiene que ver con la incertidumbre para la proyección de resultados y en relación a ciertas variables que afectan a la empresa, ¿no? Pero en este caso hay una doble incertidumbre porque tiene que ver con la incertidumbre sobre los volúmenes, ¿no? Más allá de que identifiques el riesgo a cubrir, tienes la complejidad de necesitar identificar los volúmenes que tienes que cubrir. Y en este caso estás en un negocio que puede tener mucha variabilidad de volúmenes. Entonces, el caso, y ahorita lo revisamos, habla sobre qué tipo de herramientas, qué tipo de consideraciones se deberían tener para manejar esa incertidumbre en relación a volúmenes, ¿no? Es interesante también porque habla, por ejemplo, de, llamémosle, planning tools. Y porque AIF evidentemente es una empresa muy planificada, ¿no? Muy estructuradita, muy ordenada en cómo hacer su planeamiento. Y por ahí nos muestra el caso un par de formas de planeamiento de corto, mediano plazo, un par de algunas maneras de presentar información, algunas maneras de decidir, etcétera, que también son interesantes de ver. Y finalmente, centra al concepto de hedging policy, ¿no? De política de gestión de riesgo. Y una vez más, esta es una empresa, y esto lo hemos hablado, ¿no? La importancia de la política
de tener una política de gestión de riesgo que te da un cierto guidance, una cierta estructura. Acá lo vemos bien, bien aterrizado, ¿no? O sea, acá vemos claramente cómo se estructura una política de gestión de riesgos muy aterrizada, muy elaborada. Entonces, yo creo que estos son los tres conceptos relacionados a gestión de riesgos que se recogen en este caso, y que me gustaría que al final de la clase, como objetivo de clase, ustedes puedan dominar, ¿ok? Ya, a ver, entonces ahora sí vamos a la clase. A ver, ¿quién me quiere describir a Archer Locke y Tabachinsky? No, pues ni la pregunta 1 podemos responderla. Estamos con un problema del caso, ¿ah? Ya, Sergio. Archer Locke y Tabas, bueno, ¿cómo se pronuncia? Son el CEO y CFO de IFS. Y bueno, el caso está estructurado en una especie de conversación entre los dos, al menos así lo interpreté yo, en el que nos describen los puntos de vista de cada uno. O sea, No, pero no, descríbemelos a ellos. ¿Cuál es la pinta de Archer Locke, de Tabachinsky? ¿Cómo son? ah, ¿te refieres a sus ideas? No, al cacharro, cómo son físicamente, qué pinta tienen, qué tipo de personalidad tienen. Ah, eso sí no sé. O sea, yo siento que Pero Tabachín, usa la imaginación, usa la imaginación. ¿Cómo lo visualizas a Archer Locke y a Tabachinsky? no sé, profe, me la pones bien difícil, en verdad, no sabía qué responder. Porque falta de imaginación, Sergio. ¿Era alguien que me quiera decir cómo visualizan a Archer Locke y Tabachinsky? Nadie. Ahí está, Marcelo. Fabio dice viejos que tal roca. Yo no sé. A ver, vamos a ver. Marcelo. O sea, bueno, si Arkerlock, o sea, es una persona que era, digamos, un tesorero y controlador, o sea, yo diría que era una persona más, no sé, seria, pensativa, tal vez de unos, no sé, ¿De qué edad, 50, de qué edad lo alucinas a Archer Locke? 50 años más o menos, pues, y a Becky, por tal vez directora, yo le pongo tal vez 57, casi 60 tal vez. 70. No. El CFO más viejo, 57. A ver, Diego. Por lo generalmente los CFO son con mayores experiencias y por eso yo diría que un CFO es el CFO del sería más como una persona un poco más experimentada, sabiendo del negocio, con una personalidad más más metida en lo que es su rubro, ¿no? En cambio, el otro sería una persona no más joven, 31 años, no, pero también que supongo que se va a meter en un tipo de hedging course and risks, es con una personalidad un poco más abierta porque conoce cómo es el mercado en general, o sea, no es su AIFs no es solo su único cliente, sino tendría varios, entonces yo creo que tiene una personalidad un poco más abierta, sabiendo como una persona que está en la cancha, ¿no? Más que todo eso. Pero, no, pues, pero eso del CFO viejo, eso es de los 70, pues los 80, ¿no? Ahora hay más jóvenes. Eh, no sé, a ver, yo diría que Archer Locke tiene sus... ¿ves? Andrés los pintaba jóvenes, colorados. Y sí, puede ser un colorado así flacucho alto, 35, no, hoy en día más por los 40, ¿no? Tabachinki me lo imagino una chinita bajita de 37 años. eh, exacto, no entiende lo que está de moda. Y Chanco,
¿no? Archer Locke, o sea, Archer Locke tiene el espíritu de viejo, pero no es viejo, ¿no? O sea, tiene la mentalidad formalista, estructurada, ordenado, su mayor emoción de la semana es que Tabachinge le va a presentar su hoja de cálculo, su Excel con los números, ¿no? Y Tabachinge, Chanconaza también le quiere, lo quiere impresionar con sus numeritos, ¿no? Entonces los dos son así medio maniáticos de los números, pero los veo más o menos jóvenes, ¿no? Ahora, un viejo hace todos los trips a Suiza al lado de un lado donde solo se pesca. No entendí, pero bueno. ¿Creen que tienen algo Archer Locke y Tabachinge? O sea, ¿alguna relación? No, yo sí, personal, obviamente, sí. Tabachinge es una psicóloga. ¿Se odiaban? No se odiaban. Yo creo. No, yo creo que Archer Locke está enamorado de Tabachinge. Y Tabachinge es una calculadora. A ver, Santiago, ¿qué? Profe, lo que pasa es que no sé si lo diga totalmente correcto, pero en una parte yo leí la política que tenía Tabachinsky, o sea, es más, te dicen qué estaban buscando, creo, o sea, lo que te dije al inicio, ¿no? ¿Qué porcentaje esperaban cubrir de IFS? Y preguntaban también con la cobertura cuál debería ser la proporción de contratos contra opciones, o sea, de forward contra opciones. Entonces, al parecer, por lo que habla Tabachinsky, yo creo que es una persona que no tiene, o sea, no tendría un problema ni culpabilidad a la hora de perder mucho dinero si ella cree que hizo lo correcto. O sea, es una persona muy fría, creo yo. Más que psicópata, fría y que puede, o sea, que toma riesgos, sabe a qué se enfrenta y si pierde, perdió. Cuando gana, gana. Por eso dice, al final, a largo plazo, con contrato sin contrato, la probabilidad de que pierdas o ganes va a ser similar, pero lo importante es como que coberturar a corto plazo para generar una estabilidad en tu flujo. Me parece una buena lectura de lo que le declara Tabachinski, que es cierto. Ahora, ¿ustedes creen que esa frialdad financiera necesariamente se traslade a la vida personal? Jeje, se ve, Santiago, lo reconozco. Difícil, ¿no? Pero yo creo que sí, en la mayoría de casos sí. Sí, de acuerdo. O sea, yo creo que lo que podemos concluir es que Archer Locke tiene algo con Tabachinski, no, quiere algo con Tabachinski, ¿no? Y Tabachinski lo único que está pensando es en su modelo matemático y no le interesa salir el fin de semana, solamente quiere acabar su modelo, ¿no? Y coberturar a la empresa que no tengan ninguna pérdida, ¿no? Y entonces Archer Locke es medio trágico, pues, porque Archer Locke, para tenerla contenta, le pide modelos, pero entonces le pide modelos, ella la pone contenta, se emociona. Archer Locke todas las semanas le dice, enséñame tu modelo, pero nunca la va a invitar a salir, porque sabe que ella lo único que quiere es hacer sus modelos. Entonces es como una tragedia, ¿no? Bueno, ya, ok, listo. No me distraigan. Necesita el hedge del amor, dice Sebastián, exacto. A ver si alguien se ayuda. A ver si alguien se anima a hacer el hedge del amor y por ahí que eso es una solución al caso de IFS de Archer Locke y Tabachinski. Bueno, ya, ahora que conocemos la vida personal de Archer Locke y Tabachinski, ya podemos pasar a analizar el caso. Analizarlo con más profundidad porque tenemos más elementos para discutirlo. Entonces, a ver, vamos a ver. Hablemos de el negocio, ¿no? Entonces, como decía Santiago, IFS lo que hace es tener programas como de intercambios estudiantiles, ¿no? Y tiene
dos divisiones, ¿no? La del college y la de high school. ¿Alguien recuerda cuál es la diferencia entre las opciones de estas dos divisiones? Santiago. Profe, iba direccionado a distintos tipos de personas, ¿no? O sea, uno era a estudiantes universitarios y otro era alumnos escolares y profesores. Entonces, o sea, Oye, difería bastante. Santiago, ahí no estás aportando mucho, ¿ah? Porque si uno dice que es para la universidad y otro es para colegio, obviamente está dirigido a diferentes. O Pero a sea, ver, sí. lo que pasa es que si uno está dirigido a estudiantes universitarios y otro es más que todo para profesores y estudiantes escolares, los profesores son clientes más fieles, entonces generan un ingreso, o sea, necesitas darse una mayor importancia en el tema de fidelización. Creo que por eso es importante la diferencia, ¿no? De Ok, ahí el sorry, presupuesto a ver, también, ahí, por ahí, para ir poniendo las ideas, ¿no? Aquí ponían que la del college eran programas como que de un semestre completo, ¿no? claro. Y la de high school era como 1 o 4. Sí. ¿A dónde se iban en el college y a dónde se iban en el high school? ¿Cómo se llama? Lo del college, se iban a Europa, o a veces también a Sudáfrica, creo, o a países así medio No, extranjeros. a Europa. El college era Europa y los Acá también, otros, en Sudáfrica también, acá. bueno, los otros era Europa más otros lugares. Ya, y los otros sí se iban a diversos lugares, ¿no? A Europa, China, África, Australia. De acuerdo, de acuerdo. En O términos sea, una ¿cómo? estrategia era, o sea, la estrategia era, ¿cómo se llama? Decía bajos márgenes y alto volumen. ¿Cuál? La del colegio, o sea, la que era para estudiantes de colegio. No. Bueno, es la que era para high school. Claro, high school es Ya, ya. colegio, pues. Ok, sí, College ya. es Que universidad. nos vamos a confundir con los nombres, ya. Para high school era alto volumen No, y claro, bajo alto margen. volumen, bajo margen. Y los otros sí tenían un margen más alto, ¿no? No tanto volumen, pero uno más alto. Claro. Ok, Marcelo, ¿quieres decir algo? Sí, debido a eso también, o sea, los de secundaria reaccionaban más a noticias como terrorismo, guerra, ¿no? Incertidumbre política. ¿Cuál? Los viajeros de secundaria. Sí, correcto. O sea, de por sí, este es un negocio que tiene, sobre el cual algunos eventos de seguridad global tienen un impacto, porque más allá de que estés en el colegio o en la universidad, en buena parte de los casos eres menor de edad o si eres mayor de edad, apenas pasada la mayoría de edad. Entonces sí, pues hay temas ahí de preocupación por la seguridad, ¿no? Pero el del colegio era más sensible a estos eventos, ¿no? Y ahora, el tema acá es que estos eventos, cuando se dan, eh, no es que tus ventas caigan en 5 o 10%, ¿no? O sea, realmente se pueden desplomar. Entonces, hay ahí unos riesgos en cuanto a volúmenes que son importantes de considerar. A ver, y entonces, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo que tienen estas empresas? O el principal riesgo que se aborda acá en el caso. Marcelo. O sea, dice que AFS recibía ingreso en dólares, pero tenía costos en otras monedas como euros y libra esterlina. Y el problema era que tenía que proyectar sus costos para, digamos, poder planificar su forma de protección, ¿no? Para cubrirse.
¿Pero por qué? Eh, a ver, Magali se mantenía en su... Claro, de dónde nace de dónde nace la exposición realmente? Ok, y esto tiene que ver con lo que lo que hemos hablado antes, ¿no? Sí, pues, tienen costos en euros, tienen ingresos en dólares, evidentemente hay una exposición, ¿no? Pero si vamos a la raíz y a entender la dinámica, claro, y nos queremos preguntar un poco más es, eh, ¿por qué no, por qué no ponen sus precios, por qué no los ajustan, ¿no? Dependiendo del tipo de cambio. Y ahí seguro la respuesta nos la va a dar Santiago, que está como loco levantando la mano. Estoy emocionado, pues que ahora sí tengo bastante material para participar. Ya, dale, aprovecha la única vez que has leído un caso. Dale. No, siempre los leo, profe, solo que ahora he llevado cursos de oratoria y ya puedo desenvolverme mejor. A ver, dale. Nada, lo que pasa es que más que el tipo de cambio también es que ellos hacen su presupuesto con un año de anticipación casi. Entonces, imagínate que los precios vayan variando, o sea, por más que no haya tipo de cambio, que sus ingresos salen en dólares y sus costos en dólares, si haces tu presupuesto con un año de anticipación y hay temas, o sea, de inflación, por ejemplo, también puedes verte perjudicado. Más que todo también por las tarifas que eran, o sea, tenía para un negocio, tenía tarifas, o sea, no variaba las tarifas tan seguido, sino iba variándolas como que poco a poco también, que era su estrategia. De acuerdo. O sea, a ver, acá la consideración más importante tiene que ver con eso, ¿no? Con la anticipación con la cual ellos ofrecían sus programas y definían los precios a los cuales lo ofrecían, ¿no? Entonces, en la forma en la que estaban estructurados los semestres y los brochures que sacaban, qué sé yo, y llegaban a tener casi hasta 2 años de espacio entre que sacaban su brochure y se comprometían unos precios y el momento que efectivamente se daba el viaje y se generaban los gastos en la otra moneda, ¿no? Entonces, y ellos, parte de su compromiso en el negocio es garantizar los precios, ¿no? Yo te doy los precios, son ahora, y se va de acá 18 meses tu hijo, igual me vas a pagar lo que es, no importa lo que pase con el tipo de cambio, ¿no? Y entonces, y por otro lado, a ver, eso de arranque ya les abrió una exposición, ¿no? Una exposición que tiene una temporalidad larga. Eh, y les impide tener una variación uno a uno o muy cercana entre los costos, el precio, la variación de los costos por FX con los precios. Pero no solo eso, o sea, que les impida eso porque ya está puesto ahí, es una cosa. El otro tema también es que ellos podrían tener aumentos de precio de un periodo a otro, ¿no? De un semestre a otro grande, pero lo que dicen también es que ellos midiendo la elasticidad de su negocio se dan cuenta de que cambios grandes en el precio, especialmente en el high school, impactaban su nivel de venta, ¿no? Entonces encontraron que tenían que hacer cambios graduales de $200 más o menos para poder que fueran digeribles por su público. Entonces, casi que el modelo de negocio y los principios de negocio los empujan a tener que hacer una cobertura. No queda otra más que cubrirse con algún tipo de instrumento. Porque por otro lado, y eso lo conversábamos en la clase pasada, ¿qué podrían hacer? Ver cómo negocian con sus proveedores en Europa para que tener sus costos también en dólares, ¿no? Que es lo que decíamos, uno puede tratar de ver de qué lado consigue naturalmente hacer una cobertura. Pero si te pones a pensar, una cosa pues es negociar con tu proveedor de equipos tecnológicos o con tu proveedor de energía o qué sé yo. Y otra cosa es negociar, qué sé yo, con los hoteles, con los restaurantes, con las agencias de turismo, que cada viajecito te lo cobren en dólares, ¿no? Entonces, no es muy realista pensar que se puedan ir por ese lado.
lo pueden ver por el otro lado. Pasemos los ingresos a euros. Pero no te vas a poner a vender en Estados Unidos un catálogo para viajes con tus hijos y lo vas a poner el precio en euros, ¿no? Entonces, tampoco es realista. Entonces, casi como que este sí es un caso donde claramente necesitan tomar una cobertura, ¿no? Entonces, y tienen que nace de esta situación que estamos diciendo. Ahora, hay dos decisiones principales que tienen que tomar en relación a la cobertura. ¿Cuáles son? Bien, Sebastián, porcentaje e instrumento. Ok, porcentaje e instrumento. ¿Qué porcentaje cubre de la exposición y qué instrumentos usan, ¿no? Y los instrumentos están entre forwards y opciones. Y ahora, ya yéndonos un poco más a las formas, ¿cuáles son los riesgos que concretamente, o sea, ya sabemos que se les abre una exposición de tipo de cambio, ya sabemos los motivos, pero concretamente, ¿cuáles son los riesgos de FX que están cubriendo? Hay tres riesgos que están buscando cubrir. Bottom line, volume, ya bien malo, y competitive pricing, ¿no? ¿No? Donde el bottom line es básicamente los costos, ¿no? Es como las fluctuaciones en el tipo de cambio afectan tus costos y finalmente tu margen y tu bottom line. El volumen es la incertidumbre entre las ventas proyectadas y las ventas reales. Y el de precios competitivos tiene que ver con esta garantía que ellos dan de que sus precios se van a mantener iguales. Y que tiene que ver obviamente con el bottom line risk, ¿no? Es parte del riesgo asociado a los costos. Ok, ya. Entonces, ese es el panorama que tenemos con estos tipos, ¿no? Tienen estas complejidades y Arkerlock está feliz de que su negocio sea tan complejo porque así le puede pedir a Tadachinsky hacer un montón de modelitos. Entonces, dicho eso, ellos tienen un esquema, si recuerdan, para tratar de estructurar las coberturas que tienen, ¿no? Es un esquema donde modelan los outcomes que podrían tener y en base a eso decidir los porcentajes y los instrumentos, ¿no? Y el modelo era algo así como esto, ¿no? Entonces lo que ellos hacían es poner en este cuadrante, ¿no? Las dos fuentes de riesgos que tenían en relación a las decisiones que iban a tomar, ¿no? Por un lado, cómo iba finalmente a ser el volumen de ventas versus lo proyectado, pues iba a ser mayor o menor, y por otro lado, dónde iba a quedar el tipo de cambio, ¿no? Out of the money o in the money, ¿no? Y out of the money, in the money, estamos tomando prestados conceptos o definiciones del mundo de las opciones, ¿no? Donde in the money es el escenario donde la opción que tú tienes acaba teniendo valor. En otras palabras, el subyacente se fue negativamente para tu negocio, pero como estabas cubierto, acabas teniendo un beneficio. Out of the money es cuando el subyacente se fue positivamente para tu negocio, pero tu opción no te sirvió,
tú estás buscando protegerte de un escenario negativo, ¿no? Y entonces, ¿quién me quiere contar de qué trata el cuadrante 1? Se les apagaron las pilas, ¿qué pasó? ¿Alguien? ¿O ya no llegaron a esta parte de la lectura? Santiago, ¿tú llegaste a esta parte de la lectura o no? Claro, profe, le he leído 3 veces. A ver, háblame del cuadrante 1. Nada, era cuando vendían menos de lo proyectado, pero igual, o sea, el tipo de cambio fue beneficioso, o sea, hubiera sido más beneficioso el hecho de no entrar en un derivado, creo que habiendo coberturado. Ya, a ver, Porque entonces autos, vamos por partes, ya. Vendieron menos. Eso está malo, ¿no? Entonces, sus ventas fueron menor. Por otro lado, ellos asumiendo que hicieron una cobertura completa, acabaron cubriendo un volumen mayor al que realmente tenían. ¿No es cierto? O sea, tuvieron más cobertura de la que realmente necesitaban. Ahora, esas coberturas, ¿qué resultado tuvieron? Una pérdida, ¿no? Entonces, asumamos que, a ver, para fines de esto, ¿ya? Asumamos que la proyección era ventas de 100 millones, ¿ok? Y asumamos que hicieron forwards a 1.20 dólares por euro, ¿ok? De acuerdo, Sergio. Pero vamos a tratar de visualizarlo mejor, ¿no? Entonces, cuando decimos low, asumamos que sus ventas no fueron 100 como pensaban, sino fueron 80. Y cuando decimos high, asumamos que no fueron 100, sino fueron 120. ¿Ok? Cuando decimos in the money, digamos que el tipo de cambio fue mayor a 1.20, ¿no? Cuando decimos out of the money, decimos que fue menor a 1.20, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa en el cuadrante 1? Hicimos un forward por 100 millones, ¿no? Sin embargo, acabamos vendiendo solamente 80, ¿no? Entonces, sobre esos 80, en el forward perdimos. A ver, sobre esos 80, cuando vamos efectivamente a realizar nuestros gastos en euros, los vamos a hacer a un tipo de cambio más bajo. Nos vemos beneficiados. Sin embargo, el forward nos genera una pérdida que contrarresta ese beneficio y finalmente se netea, ¿no? O sea, esa es, digamos, la finalidad del forward. El forward lo que está buscando es asegurarte un tipo de cambio. O sea, que en la práctica, sobre 80 millones de dólares, pudiste comprar euros a 1.20, ¿no? Sin embargo, hay otros 20 que no vendiste, pero sí tienes el forward sobre esos 20. Pero tienes un forward malo, ¿no? Porque tienes un forward a 1.20 cuando en realidad el mercado está por debajo de 1.20. ¿Qué te toca hacer? Te toca salir a liquidar esa posición de forwards a una pérdida, ¿no? Esos 20 los tienes que liquidar al spot, que es menor, y entonces tienes una pérdida. Y entonces, como decía Sergio, Santiago. pero usualmente el forward no está hecho para cubrir tus gastos. O sea, ¿para qué hacer un forward tipo que del 100% de tus ingresos si usualmente tienes como que un porcentaje de costos No. sobre ingresos? Acá estamos diciendo que 100... Ah, perdón. Sorry. Esos 100 no son ventas.
Estos 100 son costos. ¿Ahí hace sentido? Ya, ok. Ahí estamos partiendo de que ellos van a cubrir el 100% de sus costos. Y estamos asumiendo, correcto, sus ingresos son dólares, por eso es que tienen esa exposición, ¿no? Y asumiendo que, como para fines del ejemplo, que lo están cubriendo con forwards. Y entonces decimos que en este escenario, el hecho de haber cubierto todos sus costos, que pensaban que eran 100, pero realmente fueron 80, con forwards, lo que genera es que tengas 20 de sobrecobertura con los forwards, y son esos 20 que se van a tener que liquidar en el mercado con una pérdida, ¿no? Y entonces, lo que decían es que justamente ante esa posibilidad es que entran en consideración las opciones, ¿no? Porque las opciones no te amarran a cerrar la transacción, sino, bueno, las vas a usar únicamente si es que necesitas usarlo. Entonces, si este fuera el caso, a ver, en el extremo, si hubieras hecho el 100% con opciones, ¿qué es lo que hubiera pasado? Hubieras pagado una prima sobre los 100 millones de los costos, ¿no? Que dicen que es como 5% en el caso. Pagabas eso, y en este caso, ¿qué es lo que pasaba? Como estás out of the money, simplemente no ejercías nada, ¿no? No ejercías nada. 80 que los 80 que finalmente fueron tus costos totales, los compras esa cantidad de moneda extranjera de euros a un tipo de cambio de mercado que es bajo, o sea, en buena hora, y los otros 20, que en el caso del forward te generaban esta potencial pérdida, simplemente no los ejerces y no pasó nada, ¿no? Entonces, sin embargo, si haces ese 100%, estás teniendo que pagar una prima de 5 palos sobre los 100 millones que no la quieres pagar. Y por lo tanto, ahí es donde entra la racionalidad de hacer un mix, ¿no? Si hubieran hecho un mix de 80% forwards y 20% opciones, lo hubieran apuntado a este caso en particular, ¿no? Es perfecto porque los 80 los ejecutan en el forward y los 20 quedaron en nada. Pero no siempre es el caso, ¿no? Y por eso es que tienen que tener este proceso de decisión sobre cuánto hacer en cada uno. A ver, el escenario 2. ¿Alguien? Sergio. Ese escenario no es tan malo porque incluso si no le dieron al valor actual de la venta, tienen cierto plus por el lado de la cobertura. De acuerdo, ¿no? O sea, en términos de volumen, es el mismo caso que el número 1, que el anterior. Necesitaban, o sea, tuvieron menos volumen y les sobró un porcentaje de cobertura. La diferencia es que ahora les sobró en un contexto donde están ganando plata en la cobertura, ¿no? Entonces, esa parte adicional de la cobertura no va a netear una pérdida, sino va a quedar como una ganancia pura que va a compensar en alguna medida las menores ventas. ¿Qué tanto compensa? Depende de qué tanto más bajo fueron las ventas, y dos, de qué tan in the money esté el forward, ¿no? O sea, qué tanto subió el tipo de cambio y qué tanta diferencial genera como ganancia. El 3. Andrés. Profe, la 3 es un poco parecido a la 2 pero a la inversa. Lo que pasa en la 3 es que te fuiste out of the money en tu opción, sin embargo vendiste más de lo que esperabas, y por eso eso extra que te queda por vender más se puede canjear por un tipo de cambio spot favorable, porque tu opción está out of the money. De acuerdo. De acuerdo. Y el 4, finalmente. La 4 es toda, profe. Es el A ver, escenario soñado. ya, dale, de frente.
¿Por qué? El 4, o sea, lo que pasa en el 4 es que prácticamente tienes mayor revenue y tienes ganancias por esa opción in the money. Ahora, lo único malo podría ser de que porque estás in the money, contrario a la 3, ese extra que te queda ya no lo vas a poder comprar a un spot favorable, sino a un spot posiblemente más caro. Entonces, claro, no es el escenario soñado necesariamente, ¿no? O Claro, sea, bacán, sí, verdad, creo que le decían good news, bad news, ¿no? sí, sí. O sea, bien porque vendiste más, bien porque toda tu cobertura te funcionó, o sea, estás usando todo lo que cubriste, pero mal porque te falta, ¿no? Te falta comprar más euros, digamos, si esa es la moneda exacta que está viendo. Y esos euros los vas a comprar a un FX más caro, ¿no? Que justamente es lo que te generó una ganancia en tus forwards, ahora solamente que en el spot es más caro. Y entonces, una vez más, ¿cuál es el balance? Depende qué tanto más vendiste y depende qué tanto más caro es el, el spot, ¿no? Ok, correcto, no te cubriste lo suficiente. Entonces, bueno, ese es el framework que utilizan ellos, que me parece bacán, es una forma interesante de medir tus escenarios y de tomar como base para tomar decisiones sobre coberturas, ¿no? A ver, a ver. Miren la 8. Estoy siendo bien repetitivo con el tema de la pandemia, pero ¿cómo podría no serlo en un curso de riesgo, ¿no? Este es el riesgo de todos los tiempos, ¿no? El, el riesgo soñado desde un punto de vista negativo. Entonces, es el riesgo, correcto. Entonces, no me queda otra, correcto, el Golden Ticket of Risk, ¿no? Si no lo uso, si no lo uso estaría desperdiciando una tremenda oportunidad de usarlo, ¿no? Así que, y además, no sé si lo puedo usar el próximo ciclo, de repente nos morimos todos, así que tengo que aprovechar este ciclo para meterles pandemia por todos lados, así que se tendrán que aguantar de la pandemia. Pero miren, miren eso que pongo ahí, ¿ya? No, mentira, es broma, es broma, broma, broma. Vamos a sobrevivir. Mire, este spreadsheet está bien paja. O sea, yo lo que pensaba es, le puedes dar un montón de variaciones. O sea, lo puedes complejizar tanto como, como quisieras, ¿no? Entonces, a ver, una que se me ocurre es, ¿qué pasa si le aplicas a este spreadsheet el marco teórico de ese artículo que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Financial Scenario Planning, que el escenario planning para una pandemia, ¿no? Donde tenía otro tipo de consideraciones, no sé si se acuerdan, jugar más con las probabilidades, ajustar más rápido los eventos. ¿Cómo le podríamos meter eso, no? O incluso, no sé, Alex, ¿estás acá o no? A ver. No vino Alex ahora, pero se me, se me ocurría que, claro, lo podríamos matematizar también, pues, ¿no? Entonces, claro, a ver, acá uno habla out of the money, pero a ver, ¿qué pasa si detrás le metemos realmente un modelo de proyección, ¿no? Si corremos, no sé, un Monte Carlo para ver los posibles caminos que pueda tomar el FX. ¿Y qué hacemos por el lado de los volúmenes? ¿No?
¿qué le metemos a los volúmenes? Obviamente también le podemos meter algo de históricos, de comportamiento, ajustar algo por estacionalidad, qué sé yo, incluir algún tipo de evento que pueda haber. Pero si lo metemos en el Wargame, si lo metemos en el contexto de la pandemia, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? El volumen, indexarlo de alguna manera a probabilidades de, no sé, fin de la cuarentena, el momento en que se reinician los viajes, cuánto va a ser la apertura, países en los que se abren, países en los que no se abren. Entonces, como que, a ver, para ponerlo de esta forma, si Arkerlock y Tabashinki estuvieran ahorita en este contexto de la pandemia, Arkerlock, o sea, sería el sueño de Tabashinki, ¿no? O sea, se pasaría toda la cuarentena en su cuartito haciendo su modelo de cuarentena, y Arkerlock le estaría diciendo para tener revisiones diarias. O sea que serían los dos más felices de la cuarentena con este modelo, ¿no? Quién sabe si por ahí Arkerlock le dice, oye, tenemos tanto trabajo que hacer, más eficiente que hagamos la cuarentena juntos, ¿no? Entonces, vente a mi casa, voy a tu casa. En fin, o sea, varias cosas podrían pasar. Tabachín que seguro le metería econometría, qué sé yo. No está Alex también se divertiría con esta situación. Por eso le quería decir, le voy a decir que vea esto y a ver que se invente alguna fumada sobre eso con este caso. Pero bueno, en fin, yo creo que lo podemos dejar ahí, ¿no? O sea, creo que bacán porque veo que lo han leído casi todos y tienen claro cómo funciona. Simplemente piensen que a partir de esto, como les estoy diciendo ahorita, podemos abrir algunas ramas, ¿no? Y dejar que fluya la imaginación. Como fluyó cuando tratamos de describir a Arkerlock y a Tabashinsky. Después, a ver, esperen un toque. Ya. Yo creo que lo dejamos acá. De pronto se puede ir en grupo a Rubén y yo. Sería Rubén y nosotros, entonces, ¿o no? Qué buena pregunta, no sé, no me había puesto a pensar. ¿Tú qué recomiendas, Magali? Qué democrática. No, está bien. Sí, vale ir en grupitos a Rubén y yo, o Rubén y nosotros, ¿ok? Así que vayan los que quieran, como quieran, en cualquier grupo. Es más, ni siquiera tiene que ser de la clase. Si quieren ir con su mamá, con su hermano, con su flaca, su flaco, lo que fuera, métanle. O sea, acá soy totalmente abierto con el perro, si quieres, Edwin. Estoy totalmente abierto al tipo de audiencia que quieran llevar. ¿Ok? Bueno, entonces acá sí les dejo esto acá. Please entren a la encuesta ahorita que salgan, por favor. ¿Ok? Y les paso dirigida el jueves y calificada y clase sábado. Les voy a pasar para que lean otro caso y hagamos otras cosas. Las fechas para los puntos extras para el caso, ¿cómo era esa cosa? A ver, ¿cómo era, Madely? Ya, cuando los que quieren hacer del Head del Amor a ver, ya ponemos una fecha de una vez.
Estamos primero, pueden hacer hasta el 26, si quieren. Hasta el 26 pueden hacer el hedge del amor o el de la extinción de la humanidad. ¿Ok? ¿Algo más? La PC creo que dijeron que quedaba para el 20. Nicolás dice que si hace los dos hedges ya nos das el final. Depende, si te salen bien, por ahí que no. No, 20, el 20, bueno, no sé, lo que quieran. En teoría el 27. Esa de hacer encuestas es una buena idea. Y haría encuesta, pero más divertido ver cómo se pelean entre todos. Así que arréglensela entre ustedes. Yo, y me dicen cuándo es. Mira, al menos les estoy dando esa libertad. Así que acá tengo otra vez la dirección. Entren a la encuesta, ¿ok? Y me cuentan a ver quién ganó. Ya, chao. Nos vemos, chao, chao, chao. Voy a dejar de grabar.